gloria al Señor esta mañana. Alabamos su santo y glorioso nombre. A propósito de la temporada que estamos viviendo en estos tiempos, la temporada de lluvias que está cayendo sobre todo el país, el Señor hizo la lluvia y Dios envía la lluvia porque cuando la lluvia viene es una gran bendición. La palabra de Dios dice que Dios envía la lluvia temprana y la lluvia tardía. Tal vez para algunos de nosotros a veces no entendemos la grandeza de Dios, pero Dios en su misericordia hace cosas grandes y maravillosas. Y a propósito de eso, Dios quiere darnos un mensaje de consuelo en esta mañana, porque Él trae un abrazo para reconfortarnos. Dios restaura su iglesia, Dios levanta su iglesia y la gloria de Dios resplandece sobre todos nosotros. Alabamos su santo y glorioso nombre por siempre. Aleluya, gloria al Altísimo. Ahora bien, en el Evangelio según San Juan y el capítulo 4, Evangelio según San Juan y el capítulo 4, el Señor Jesucristo nos muestra una situación que Él está viviendo para darnos una enseñanza. Esta palabra, esta conversación que Él va a sostener allí con una mujer que era la mujer samaritana, era para enseñarnos a nosotros, a ti y a mí, que finalmente somos su iglesia, la iglesia de Cristo, para enseñarnos más acerca del corazón de Dios, acerca de cómo el Señor nos ama profundamente y todo el tiempo está pensando en nosotros. Los pensamientos de Dios para nosotros son de bien, son para bien todo el tiempo, nunca para mal. Y como el Señor es el Eterno, su nombre es el Eterno, Yahweh el Santísimo, entonces Él ve todo el tiempo presente. Para Él, nosotros hace 2000 años, ya Él nos estaba viendo desde hace 2000 años. Y estaba sosteniendo esta conversación allí con la mujer samaritana para enseñarnos a nosotros, para que nosotros tuviéramos una palabra que nos reconforte, una palabra que nos levante, una palabra que nos dé consuelo, que traiga a nuestra vida bendición cada día. Evangelio según San Juan, capítulo 4. Vamos a leer desde el verso 1. Dice la palabra de Dios: cuando pues el Señor Jesús entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos de Juan que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y le era necesario pasar por Samaria. ¿Por qué le era necesario pasar por Samaria? Porque Samaria estaba de camino, estaba en la mitad entre Judea y Galilea, y él iba de Judea a Galilea, él iba caminando, y le era necesario pasar por Samaria. Además era necesario porque en Samaria iba a pasar un hecho supremamente extraordinario. Alabanza a su nombre. Verso 5. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. O sea, esa ciudad ya tenía una historia desde allá, desde Génesis. Jacob se la había regalado a su hijo José. Verso 6. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, porque la caminata era larga, desde Judea hasta Galilea la caminata era larga y el Señor había caminado toda la mañana y estaba cansado del camino, entonces se sentó allí junto al pozo. Dice la Biblia, y era como la hora sexta. La hora sexta, en el calendario judío, la hora primera era las 6 de la mañana. Es decir, que la hora sexta eran como las 12 del día, era el mediodía, y allí en Oriente, a esa hora, al mediodía, hace calor. Además, el Señor estaba cansado de caminar.
Entonces se sentó allí junto al pozo, pero porque previamente él ya sabía lo que iba a suceder. Él sabía que se iba a acercar allí una mujer y que él iba a aprovechar las circunstancias para darle una enseñanza de fe, para mostrar su gloria, su magnificencia y su poder, para que nosotros engrandeciéramos su nombre. Verso 7. Y vino una mujer de Samaria a sacar agua del pozo allí donde Jesús estaba sentado. Y Jesús le habla a esta mujer de Samaria y le dice: dame de beber. Aleluya. El Señor se dirige a la mujer y le dice: dame de beber. Corta el hielo, le quita a ella, digamos, la barrera que había, que las mujeres no podían hablar con los hombres, y menos que una mujer samaritana se podía dirigir a un hombre judío, y menos que Jesús era un maestro. Entonces no era factible que ella le hablara a él, pero él sí le habla a ella, porque Jesús, ante los ojos del Señor todos somos iguales, y entonces ante los ojos de Jesús la mujer es valiosa, y le habla y le dice: dame de beber. Pues sus discípulos, verso 8, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Es decir, el Señor estaba solo, había enviado a sus discípulos a la ciudad a que fueran a comprar algo de comida, y en este momento aprovecha para tener una conversación con la mujer samaritana. Verso 9. La mujer samaritana se sorprende y le dice: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer y además samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí, pero para el Señor sí son iguales, tanto judíos como samaritanos. Entonces, verso 10, respondió Jesús y le dijo: si tú conocieras el don de Dios. El don de Dios es el regalo de Dios. Si conocieras lo que Dios te quiere dar, si abrieras tu corazón un instante y contemplaras la hermosura de Dios, si abrieras tu mente y en tu espíritu pudieras ver todo lo que Dios quiere darte, ciertamente el don de Dios, lo que Dios quiere darle a todos sus hijos, lo primero que el Señor quiere darle a todos sus hijos es salvación y vida eterna. Pero aunado a esa salvación y a esa vida eterna, Dios quiere darnos un sinnúmero, un sinfín de bendiciones. Dios quiere darnos abundancia de espíritu. Dios quiere darnos abundancia de salud. Dios quiere darnos recursos abundantes. Dios quiere que disfrutemos de la vida con alegría, con gozo y plenitud de vida. Aleluya, alabanza al nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el deseo de Dios. Ese es el don de Dios. El corazón de Dios solo sabe dar. Él da y da y da todo el tiempo. Por eso el Salmo dice: oh Señor, nuevas son tus misericordias cada mañana. Aleluya, porque cada día para Dios es la oportunidad de Dios para bendecirnos, para darnos, para derramar de su gracia, de su amor y de su misericordia. Alabanza a su glorioso y santo nombre. Entonces Jesús le dice a la samaritana: si tú pudieras ver por un instante el don de Dios, el regalo de Dios, el corazón de Dios, la gracia de Dios, la misericordia de Dios. Y luego el Señor añade: ¿y quién es el que te dice dame de beber? O sea, se está refiriendo al mismo. Está diciéndole a la mujer samaritana: si tú supieras quién es el que te está hablando, si supieras quién te está pidiendo dame de beber, entonces tú
tú le pedirías y Él te daría agua viva. Aleluya. Entonces tú serías quien le pedirías a Él, o sea, a Jesús, y Jesús te daría agua viva. Aleluya. Gloria al Altísimo. Agua viva. Alabanza a su glorioso nombre. Verso 11. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? Porque la mujer ignoraba o no sabía que Jesús es la fuente del agua viva. Ella, su mente, su corazón estaba pensando en lo material. Ella tenía su mente en el agua que había en el pozo, pero Jesús le estaba hablando del agua que sacia el alma, el agua que sacia el espíritu y el agua que sacia el cuerpo, el agua que trae vida, el agua que da vida eterna. Su nombre, el nombre de esa agua es el Espíritu Santo. Jesús está hablando de algo espiritual, aunque la mujer está pensando en algo material. Cuando estaba preparando el tema, estaba recordando que uno ve esos programas allí en televisión cuando le muestran a las sabanas africanas allí, donde está la migración de todos estos animalitos allí en África, y ve uno tan maravilloso las temporadas de Dios. Y entonces en el año viene una temporada donde hay unos veranos terribles, y entonces empieza la migración de todos estos animalitos buscando pastos verdes, y todo el tiempo se están moviendo, y son por millones de animalitos que van moviéndose, herbívoros allí, ñus y búfalos y cebras, y bueno, cantidad de animalitos, y detrás de ellos van los carnívoros, como los leones y las hienas y los jaguares y bueno, todo este tipo de animales, y los ve uno. El movimiento es porque ellos empiezan a olfatear dónde están los pastos más verdes, donde hay lluvia. Y cuando está el verano y la sequía plena, toda la sabana, el pasto se pone muy seco, muere y se reseca todo. Y viene una sequía que aún los animales mueren de sed y de hambre. Pero uno observa con detenimiento, y en un momento determinado, cuando ya parece que todo está perdido, aún la sabana se incendia por el calor, cualquier cosita, el pasto se pone muy seco y cualquier cosita crea un incendio, y el fuego arrasa con todo. Y cuando ya uno ve que uy, está tremendo y que ya casi la vida pende de un hilo, entonces Dios manda la lluvia, y de un momento a otro aparecen nubes y descargan la lluvia sobre esa tierra seca. Y muestran allí estos programas cuando empieza a caer la lluvia en la tierra, y la tierra abre la boca y chupa la lluvia de una manera increíble. Y de un día a otro día, o sea, en una sola noche, al día siguiente empieza todo a reverdecer. Y luego de que llueve, a las muy pocas horas, a los pocos días, todo reverdece, el pasto reverdece, la hierba vuelve a nacer, los árboles florecen, vuelven a dar hojas, y todo vuelve a la vida. Porque la lluvia es la bendición de Dios. Jesús dice a la samaritana aquí: si tú supieras quién soy yo, tú pedirías y yo te daría agua viva.
Ciertamente las necesidades, el avatar de la vida, la lucha diaria, la angustia, ciertamente va creando en el alma vacíos y necesidades, va creando inconformidades, descontentos, va creando dolor y se abren puertas y vienen enfermedades, vienen derrotas, vienen angustias, temores. Las noticias no son buenas para nada. No es sino que nosotros veamos los noticieros del diablo en cualquier momento del día y nunca hay una buena noticia. Las noticias siempre son malas y aumenta la inseguridad y el caos y el desorden y la confusión. Y entonces eso hace que el alma se reseque, como esas sabanas africanas, como un desierto. Se pone seca el alma porque la angustia hace que nosotros como personas solo añoremos y estemos pensando, y preguntas vienen al corazón: ¿y dónde está Dios? Hoy vemos cosas monstruosas, difíciles, mamás que matan sus propios hijos. Nunca como ahora se ataca tanto a los niños. El diablo siempre ha querido matar los niños. Cuando Faraón, en épocas de Moisés, lo primero que hizo el diablo fue: maten los niños. Cuando el Señor Jesucristo, en época de Herodes, lo primero que hizo el diablo fue: maten los niños. Y hoy en día las personas a veces quieren más las mascotas que los niños. El ataque a los niños es tremendo. Y todo este tipo de noticias, de cosas, de angustias, el dinero no alcanza. Cada día es más caro todo, cada día se perciben menos ingresos. El gobierno aumenta impuestos y cobros. Cada día es peor las cosas. Entonces se crea un panorama difícil. Ya no hay amor ni respeto. El egoísmo, el egocentrismo va por todo lugar dentro de las familias, en el seno de las familias. La envidia de Caín, el egoísmo, la maldad, el enojo, la ira, la contienda pululan por todo lugar y en todas las familias. Y esto hace que el alma de las personas se reseque. Y cuando el alma está seca, al igual que la tierra, allí en estos programas de televisión, al igual que la tierra abre su boca y anhela la lluvia, entonces algunas personas tratan de saciar esa resequedad con cosas materiales y acuden al licor, acuden a fiestas mundanas, acuden a drogas, a diversiones, a entretenimiento. Por eso es que todo el tiempo las personas quieren diversión y entretenimiento, porque el alma está reseca, anhelando que algo la sacie. Pero Jesús dice: si tú vienes a mí, yo te daré agua de vida. Vuelvo al mensaje, aquí en el verso 12, y la mujer le sigue preguntando: ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Ella está pensando en su necesidad inmediata.
Su necesidad del momento era agua. Ella quería sacar agua del pozo. Quería darle de beber a sus ganados, a sus hijos, llevar tal vez un balde de agua a su casa. Recuerde que allí en Israel no es como en Colombia, que hay agua en todo lugar, sino que allí en Israel es muy escasa el agua. Verso 13. Entonces Jesús le contesta: cualquiera que bebiere de esta agua del pozo, volverá a tener sed, porque es agua que solo sacia lo físico, que solo sacia el cuerpo. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. Aleluya. Esa es el agua que necesitamos, el agua que Jesús nos da. Sino que el agua que yo le daré será en él, en la persona que bebe de esa agua. Será una fuente de agua viva, una fuente que corre, una fuente que salta, que burbujea para vida eterna. Esa palabra que dice ahí en el verso 14, que dice que salte, es a toda persona que bebe del agua que Jesús le da, de que bebe del agua que sacia su sed, del agua que Cristo nos da. Dentro de sí brotará o burbujeará. Fíjese que está diciendo que salte, significa que está en movimiento, significa que es un agua que burbujea, que es un agua que brota, que fluye continuamente dentro de la persona. ¿Para qué? Para que la persona sea saciada y a su vez sacie a otros. Aleluya. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que yo no tenga sed ni venga aquí a sacarla. Y tú sigues allí leyendo todo el pasaje. Jesús le dice: ve y llama a tu esposo y a tu familia y ven. Porque Jesús quiere que toda la familia se acerque a Él. Él quiere dar vida a toda la familia. Y la mujer dice: no tengo marido. Y él le contesta: sí, porque has tenido 5 y el que tienes ahorita tampoco es tuyo. El alma de la mujer estaba reseca. Si pensamos por un instante, ¿por qué Jesús fue y se sentó junto al pozo a esperar a esta mujer? Es porque ella tenía su alma reseca. Había tenido 5 esposos y ahora está viviendo con el 6º. ¿Qué hace que una mujer tenga 5 esposos o haya tenido 5 esposos? No tiene ninguna estabilidad. 5 casorios, 5 divorcios. Quiere decir que dentro de su corazón está reseca. Hay angustia, hay demasiadas necesidades, emociones, lastimada, rechazada, qué sé yo, cantidad de cosas. Pero su mente y su corazón solo están puestos en su necesidad física. Pero el Señor quiere abrirle el corazón y mostrarle que si sacia la necesidad espiritual, va a saciar, va a curar la necesidad física. En el mismo Evangelio según San Juan, pocos días más adelante, el Señor vuelve a hacer lo mismo, pero ahora no solo para una mujer, sino para una multitud de personas. Porque el Señor sabe y conoce que cuando nosotros no buscamos el agua viva, que cuando ponemos nuestro corazón en la necesidad física inmediata, nuestra alma no está saciada. Y entonces es una fiesta que está sucediendo allí en Jerusalén y todo el mundo está en la fiesta y ha subido a la fiesta. Y en el capítulo 7 de Juan
verso 37, es la fiesta de los tabernáculos que duraba 7 días. En el 7º día el Señor sube a la fiesta. Evangelio según San Juan, capítulo 7, verso 37. Y sucede algo extraordinario. En el último y gran día de la fiesta, era el último día de la fiesta, y el Señor se pone en pie y grita, alza la voz para que todo el mundo escuche, y dice: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Si alguno tiene su alma en frialdad, si alguno tiene su alma en inconformidad, en descontento, si tiene su alma reseca, si alguno no encuentra la paz de Dios, si alguno tiene su alma llena de resequedad, venga a mí. Ahora lo dice directamente: venga a mí y beba. Es triste, pero la iglesia misma, nosotros como cristianos, en el caminar diario, a veces olvidamos que es Jesús quien nos sacia. Es Jesús el que sacia nuestra sed. A veces como cristianos buscamos saciarnos en otras personas o reclamamos a otros: ¿por qué no nos traen agua? ¿Por qué no nos sacian? ¿No ve que estoy reseco o reseca? ¿Usted por qué no trae agua para mí? Pero Jesús dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Él es la fuente de agua viva. Sigue diciendo el Señor en el verso 38: el que cree en mí, el que confía en mí, creer es confiar. El que cree en Jesús, el que confía en Cristo, como dice la Escritura, de su interior, del interior de la persona, cuando ponemos nuestra confianza en Cristo, del interior de la persona correrán ríos de agua viva. Fíjese que no dice el Señor: en el interior de la persona habrá un vasado de agua o un vaso de agua. No dice habrá un pozo de agua, no, dice habrán ríos de agua viva, porque la característica de Dios es que es como los ríos de agua viva. Verso 39. Esto dijo del Espíritu Santo, que habían de recibir todas las personas que confiaran en Él, que creyeran en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Ese río que corre dentro de las personas es el río del Espíritu Santo, es el río de vida. Aleluya. Ahora, en Dios no hay sombra de mudanza. Dios no cambia, Dios es perfecto siempre. Cuando tuvo la primera congregación, cuando en su corazón anheló la congregación, anheló hijos para Él, escogió al pueblo de Israel y les dijo: no porque ustedes sean un pueblo especial, no porque sean más que los demás, no, sino por mi misericordia, por mi amor, por mi gracia los escogí.
e hizo un pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y escogió un pueblo que se llamaba Israel, que aunque era muy pequeño, era un pueblo al que Dios amó, e hizo la primera congregación con ese pueblo para que luego nosotros, la iglesia, que somos los hijos de Dios, entendiéramos el corazón del Señor. Cuando sacó a ese pueblo de Egipto y lo llevó camino de la tierra prometida, atravesaron un desierto durante 40 años. En ese desierto no había nada, solo habían necesidades. Pero en medio del desierto Dios caminaba con su pueblo. Porque Él quería enseñarnos que aún a sus hijos, o sea, a ti, a mí, a toda la iglesia, cuando estamos en el desierto, aún allí Dios camina con nosotros. En el desierto no hay abundancia, en el desierto hay temor. En el desierto hay animales, serpientes y otros animales que quieren mordernos, quieren matarnos. En el desierto, en el día, el calor es intenso, insoportable. Y en la noche el frío es angustiante. La temperatura desciende en la noche y el frío cala hasta los huesos. Y se cumple lo que decía Job en la angustia en el desierto. Job decía allí cuando estaba en la enfermedad, sufriendo la angustia en el desierto, él decía: si es de día, anhelo que llegue la noche, a ver si puedo descansar un instante. Pero en la noche vienen los terrores, vienen los horrores y el miedo. Entonces anhelo que llegue el día. Pero en el día viene la carga del día, la aflicción del día. Israel no era ajeno a eso. Y en el camino del desierto faltó agua, escaseó el agua. Y cuando escaseó el agua, en cambio de buscar a Dios, porque no pusieron su corazón en el agua viva, habían visto la gloria de Dios, habían visto el resplandor de la gloria de Dios. Dios mismo se presentó allí en el monte Sinaí y todos los israelitas vieron la gloria de Dios. De día una columna de nube caminaba con ellos y de noche una columna de apariencia de fuego. Sabían que Dios iba con ellos, pero aún así el alma reseca, el alma desértica, al igual que la samaritana, ponían su corazón en la necesidad física. Y ninguno pensó en lo espiritual. Y empezaron a pelear con Moisés y a reclamarle a Dios por 2 ocasiones, en Éxodo 17 y en Números 20, allá lo miras en tu casa. Dios lo permitió porque era un evento profético. Y en Éxodo 17, cuando le reclaman a Moisés: no hay agua, nos vamos a morir de sed, ¿para qué nos sacaste de Egipto? Dios los había sacado a bendecirlos, pero había que caminar un tramo, creerle a Dios. Sin embargo, ellos están diciendo: no, nos vais a matar, porque su mente, su corazón, su alma está en la necesidad física inmediata.
Pero Jesús le dijo a la samaritana: si supieras el don de Dios, si conocieras el don de Dios, si pusieras tus ojos en lo espiritual. Y aquí a la multitud Jesús le está diciendo: si alguno tiene sed, no busquen un pozo, no busquen la necesidad física, búscame a mí, venga a mí y beba, y de su interior correrán ríos de agua de vida. Allí en Éxodo 17 Dios le ordena a Moisés y le dice: ve a la roca y con tu vara golpéala, porque era un evento profético. En la Biblia la roca es Cristo, y como era algo profético, entonces Jesús debía ser golpeado por los hombres para que de él brotara agua de vida. Por eso lo envió y le dice en Éxodo 17: ve y golpea la roca. Y así lo hizo Moisés, y de una peña, de una piedra, brotaron ríos de agua que saciaron a 2 millones de personas junto con sus ganados. Esto es glorioso. Siguieron caminando por el desierto, y un tiempo después, en Números 20, volvieron a rencillar los hijos de Israel, volvieron a contender por agua, y de nuevo fueron donde Moisés y amenazaron con que lo iban a matar a pedradas, porque no veían agua para ellos, sus hijos y sus ganados. Ya habían visto que Dios les suplió agua de una roca, y la roca los seguía, dice la Biblia, y la roca era Cristo. Pero incrédulos y duros de corazón siguen poniendo su mente y su corazón en la necesidad física. No creen por un instante en el poder de Dios. No creen en lo espiritual. Y le siguen reclamando a Dios y a Moisés porque no tienen agua. Entonces, ahora Dios le dice a Moisés: ve y habla a la roca. Ya no la puede golpear, porque Cristo solamente fue golpeado una vez y para siempre. Pero Moisés, enardecido por la incredulidad del pueblo, por la dureza del corazón del pueblo, se obnubila, se embota, y va allí a la roca y nuevamente toma el palo y la golpea. Y de la roca brotó agua, pero Dios le dijo: por cuanto no me santificaste y no obedeciste tal como yo te dije, tú no entrarás a la tierra prometida. Y Moisés fue castigado fuertemente. No podía golpear la roca. Era un evento profético. Jesús es la roca, y de la roca sale el agua viva. Por eso Él aquí está diciendo: el que tenga sed, venga a mí y beba. Primera de Corintios capítulo 10 verso 4. La misma Biblia explica la Biblia. Primer libro de los Corintios, o Pablo hablando a los corintios, a la iglesia de Corinto, en el capítulo 10 verso 4, dice: y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. ¡Qué glorioso! ¡Qué glorioso! Pero esta enseñanza no solamente era para el pueblo de Israel, era también para nosotros.
A veces nos asombramos y decimos, uy, qué pueblo tan terco, pero nosotros somos iguales. Cuando viene una necesidad, cuando hay resequedad, cuando hay un desierto en nuestra vida, de inmediato ponemos mente, corazón y alma en lo físico. Pero Jesús dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El Espíritu de Dios hablándonos a través del salmista, a través de David, el dulce cantor de Israel, en el Salmo 42, verso 1. Está mirando y está sintiendo el salmista y dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas. Está viendo como un animalito que es un ciervo brama por las corrientes de las aguas. No dice brama por un pozo, no dice brama por un baldado de agua, dice brama por las corrientes de las aguas. Un siervo de Dios a quien yo admiro profundamente explica este versículo y dice, el siervo brama porque cuando está bramando su nariz se abre y logra oler dónde está el agua que corre. Él sabe que allí en el agua que corre, en el río de Dios o en el río donde va el siervo a beber, suceden dos cosas extraordinarias. Número 1, sacia su sed. Su alma se reconforta, su alma se refresca. Y número 2, en medio del río se borran las huellas y el olor del ciervo se pierde en medio del río. Entonces ningún cazador, ningún animal depredador va a poder olerlo. Quiere decir que además de que el agua corriente, el agua de vida, el agua del río lo sacia, además lo protege. Oh, si pudiéramos entenderlo. Así es el Espíritu Santo. Además de que nos sacia, nos envuelve y nos protege. Nos guarda de todo mal y peligro. Y sigue exclamando el salmista, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Aleluya. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿De quién tiene sed tu alma? Hay algunos que tienen sed de cosas mundanas, algunos tienen sed de sanidad, algunos tienen sed de riquezas, algunos tienen sed de ser amados, algunos tienen sed de la gloria de los hombres, algunos tienen sed de poder, algunos tienen sed de muchas cosas, de sexo, algunos tienen sed de cosas, de los placeres mundanos, pero hay alguno que tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Esa es la clave.
Dios determinó en todos los seres vivos, plantas o animales, que la sed es diaria. Si no hay agua, mueren las plantas, mueren los animales y mueren las personas. Así de sencillo. De hecho, se anuncia que en pocos años las guerras entre las naciones no serán ni por petróleo, ni por oro, ni plata. Será por agua. Hoy en día ya el agua es más costosa que el petróleo. Qué triste que nosotros no cuidemos el agua que Dios nos da. El agua es necesaria al día. Tal vez una persona sobreviva un día o dos sin agua, pero su organismo empieza a sentir diferentes cosas. Se deshidrata, se apaga lentamente cuando no hay agua. Por eso aquí el Espíritu Santo, a través del salmista, dice: ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? ¿Cuándo? Todos los días. El día que no vengo y me presento delante de Dios, sediento de Dios, ese día empiezo a apagarme. Ese día empiezo a marchitar. Viene la deshidratación. Sabiamente, aquí el Espíritu Santo, que es la sabiduría de Dios, nos está enseñando. Él dejó ejemplos en la naturaleza, dejó ejemplos en las personas para que nosotros, como iglesia de Cristo, como hijos de Dios, aprendiéramos. Sacia tu sed en Cristo. Sacia tu sed en Jesús. El que tenga sed, venga a mí y beba. Y si confía en Cristo, de su interior correrán ríos de agua de vida. El río lava todo cosa sucia. El río trae vida. Al lado, a las riberas del río siempre hay árboles que dan su fruto todo el tiempo. En el río hay alimento en abundancia. En el río hay peces en abundancia. El río tiene tesoros. El río, cuando nos metemos en el agua, refresca y reconforta. Por eso la Biblia dice que un símbolo o una representación del Espíritu Santo de Dios es el río. Jesús es el buen pastor. Él nos lleva a buenos pastos y nos da agua de vida. ¿Dónde encuentro a Jesús? ¿Dónde encuentro a ese pastor? A ese buen pastor que es el que sacia mi sed. Jeremías capítulo 2, verso 13. Allí el Señor, dolido en su corazón, nos da un versículo clave esta mañana. Profeta Jeremías capítulo 2, verso 3 dice: porque dos males ha hecho mi pueblo.
¿Cuál es el pueblo de Dios? Todos nosotros, la iglesia, somos el pueblo de Dios. Y dice, dos males ha hecho mi pueblo que hacen doler el corazón de Dios. Me dejaron a mí fuente de agua viva. El Señor dice, me cambiaron y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Prefirieron la necesidad física, prefirieron luchar en sus fuerzas, prefirieron cavar. Imagínense el esfuerzo que demanda cavar, hacer un hueco para hacer una cisterna. En estos días estaba viendo una noticia que allí la Drummond, la empresa canadiense que explota carbón en La Guajira, le construyó a los indígenas Wayuu un pozo de agua allí en La Guajira, porque en La Guajira no hay agua. Y les construyó un pozo. Y me llamó la atención poderosamente que tuvieron que excavar, bajar 120 metros. 120 metros para encontrar agua. Como es una multinacional con mucho dinero, pues tiene los equipos y la maquinaria para escarbar y bajar a 120 metros de hondo. Pero aquí en este versículo, el cavar era a mano con una pala hasta que encuentre agua. ¿Cuántos metros? Demanda un esfuerzo tremendo, salud, a veces la vida misma se queda allí, cavando por una cisterna, por un hueco que no retiene el agua. Dios dice, pero yo soy la fuente de agua de vida. Sin embargo, mi pueblo me cambió a mí. Prefirieron cavar, prefirieron poner su esfuerzo, su corazón, sus fuerzas, su salud, todo en lo físico, en lo material. Me cambiaron a mí, fuente de agua viva, por cisternas rotas que no retienen nada. El Señor dice que hoy volvamos. El que tenga sed, venga a mí y beba, porque Jesús es la fuente de agua de vida. Volvamos nuestro corazón a Cristo. ¿Cuándo? Todos los días. ¿Dónde encuentro a esa fuente de agua de vida? ¿Dónde la encuentro? En la oración, en la iglesia, en la reunión de los santos. Aquí vemos que Jesús se presentó en el último día de la fiesta. Él se va a presentar aquí en la iglesia, en cada culto. Allí lo vamos a encontrar para decirle: mi Señor, sáciame, tengo sed, te necesito. Cuando Jesús caminaba allí en Judea, en la Galilea, Marcos 8 relata que había personas que caminaban 3 días en el desierto. En Capernaum caminaban por 3 días en el desierto. La necesidad física en el desierto es que 3 días hay que llevar agua porque la sed es tremenda en el día, el calor es espantoso.
Sin embargo, a ellos no les interesaba la necesidad física, sino que iban por lo espiritual y caminaban 3 días hasta donde estaba el Señor para escuchar su palabra, para verlo sanar a los enfermos, para verlo echar fuera demonios, para recibir de esa fuente de agua. Porque estaban sedientos de Dios, de la fuente de agua de vida, no de lo material. Jesús nació en Belén, pero se crió en Nazaret. Por eso se llamaba Jesús de Nazaret, porque toda su niñez, hasta que tuvo 30 años, la vivió en Nazaret, al lado de sus padres allí. Bueno, de su mamá más bien. Sin embargo, en Nazaret la gente no creía en él, lo veían como el hijo del carpintero. Y si alguien se acercaba a él, era para que a ver si le fabricaba una totuma para poder sacar agua del pozo. Una totuma es un recipiente de madera para echar líquidos. Pero mientras le pedía eso a Jesús, no se imaginaba que Jesús mismo era la fuente de agua de vida. Tristemente así nos pasa como iglesia. Nos acercamos a Jesús a ver si nos hace un recipiente para sacar agua del pozo. Como la mujer samaritana, como el pueblo de Israel en el desierto. Pero cambiamos a Dios, que es fuente de agua de vida, por una cisterna rota. Luego Jesús fue a Jerusalén. En Jerusalén estaban todos los sabios, los escribas, los doctores de la ley. Se llamaban doctores de la ley porque conocían la Torá al derecho y al revés, porque sabían y conocían perfectamente la palabra de Dios. Por eso se llamaban los doctores de la ley, maestros de la palabra, rabinos, versados en letras, dice la Biblia. O sea, eran muy conocedores de las cosas de Dios, pero apegados a los ritos, cisternas rotas. Eso es un rito. Su corazón lejos de Dios, religiosos cual más. La religión mata. Es el amor a Jesús lo que da vida. Y se acercó allí a Jerusalén y lo echaron. Lo fustigaron. Quisieron matarlo a pedradas al principio y luego lo crucificaron. Cambiaron la fuente de agua viva por cisternas rotas. Para ellos era más importante los ritos, la religión, la religiosidad. Por eso el Señor los llamó sepulcros blanqueados. Por fuera se veían muy bonitos, pero por dentro estaban podridos. El Señor le dijo claramente a la samaritana: quien beba de esa agua, del agua material, del agua del pozo, volverá a tener sed. Pero todo aquel que beba del agua que yo le doy, nunca más volverá a tener sed. Esta mañana, el Espíritu Santo quiere darnos de esa fuente de agua de vida. Y en Isaías 49:10 el Señor dice: está fluyendo esa fuente, sigue fluyendo. Jesús es la fuente de agua de vida. Isaías 49:10. Bueno, leamos desde el 9. Isaías 49:9. Para que tú le digas a los presos: salid,
¿Cuáles son esos presos que está hablando la Biblia? El que está preso en la amargura, el que está preso en el resentimiento, el que está preso en los celos, el que está preso en el dolor, el que está preso en la angustia, el que está preso del temor. Son cárceles que Satanás construye en el alma de las personas. Pero cuando Jesús viene, lo primero que dice es: salid, y a los que están en tinieblas mostraos. En los caminos serán apacentados y en todas las alturas tendrán sus pastos. El Señor dice: mostraos, salgan, porque les voy a dar abundancia. Verso 10: no tendrán hambre ni sed. ¿Por qué no vamos a tener hambre ni sed? Porque Dios mismo nos dará lo que necesitamos. Ni el calor ni el sol los afligirá, porque el que tiene de ellos misericordia, o sea, Dios, los guiará y los conducirá a manantiales de aguas. Aleluya. Allí en esos manantiales se saciarán, se refrescarán, lavarán su suciedad y ahora resplandecerán de gozo. Alabanza a su nombre. Isaías 55 sigue repitiendo el Señor en el verso 1: a todos los que están sedientos. Si tienes sed de algo, venid a las aguas, venid a la fuente de agua viva. El que tiene sed, venga a mí y beba, y de su interior correrán ríos de agua viva. A los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid y comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿No tienes dinero? El Señor dice: venid a mí, que soy la fuente de agua de vida. Aleluya. Cierro el mensaje en Apocalipsis capítulo 7, cuando Jesús le muestra al apóstol Juan lo que va a suceder en los tiempos futuros. En el capítulo 7, el Señor le muestra una multitud vestida de ropas blancas. Verso 9, capítulo 7, verso 9. Y le dice Juan, relatando lo que está viendo, que Jesús le muestra. Dice: después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar. De Colombia, de Bogotá, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, ahí estamos nosotros, que estaban delante del trono de Dios en la presencia del Cordero. Fíjese que la palabra Cordero está en mayúscula porque está hablando de Cristo. Vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Aleluya. Y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Aleluya. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Solo Él nos da salvación y vida eterna. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos y de los seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios diciendo: amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Pasemos al verso 15. Tú sigues leyendo allá en tu casa. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. O sea, nosotros viviremos en el tabernáculo de Dios, en la presencia del Omnipotente. Cuán glorioso es su nombre.
Verso 16, ya no tendrán hambre ni sed, nunca más. Y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno. Nunca más volveremos a tener resequedad, ni desiertos, ni calor, ni sufrimiento, ni angustia, porque la nube de la gloria de Dios estará con nosotros. Verso 17, porque el Cordero, que es Jesucristo, está en medio del trono, los pastoreará. El mismo Señor nos pastoreará a nosotros y nos guiará a fuentes de agua de vida. Aleluya. Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Aleluya. 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 Gracias, Padre. Eterno Dios, Yahweh, Dios y Padre de mi Señor Jesucristo, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Israel. Toda la gloria es tuya, la alabanza es tuya, la adoración es tuya. Perdónanos porque sí hemos actuado así. Como iglesia te cambiamos a ti, que eres fuente de agua de vida. Te hemos cambiado cavando cisternas rotas, esforzándonos en nuestras fuerzas, buscando agua con nuestras propias fuerzas, cuando tú eres la fuente de agua de vida. Perdona, Señor. Hoy suplicamos tu misericordia, pero Jesús dice: el que tenga sed, venga a mí y beba. Señor, hoy tenemos sed y hambre de ti, oh Dios. Sácianos, Señor. Que nunca, 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 Señor, dejemos de sentir sed y hambre de Dios, del reino de los cielos, de la gloria de Dios. Ten piedad de nosotros, Señor, conforme a la multitud de tus misericordias. Ten piedad, Señor. Ayúdanos, oh Dios, porque en las temporadas de sequía a veces cerramos nuestros ojos y no vemos la gloria de Dios. Pero cuando tu Santo Espíritu viene, cuando el Espíritu de Cristo, cuando el Espíritu Santo que procede del Padre y fue enviado por Cristo viene sobre nosotros, entonces todo reverdece, el desierto florece y toda angustia se va en nuestro corazón. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, llena nuestro ser. Gracias, Señor, por Jesucristo, tu Hijo amado, a quien es toda la gloria. Amén y amén. Gracias, Jesús. Vamos a honrar al Señor con nuestros diezmos y nuestras ofrendas. En Lucas capítulo 6, verso 38, dice la palabra de Dios: dad y se os dará. Es un mandamiento que Jesús nos da. Dice, dad. Primero tenemos que dar nosotros. Dad y se os dará. Cuando nosotros damos, entonces recibimos. Si no damos, no recibimos. Si no sembramos, no cosechamos. Entonces dice la palabra de Dios: dad y se os dará. Medida buena. ¿Qué nos va a devolver el Señor a nosotros? Medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo. Porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Entonces, si nosotros somos tacaños, si somos mezquinos, así nos miden. Hay algunas personas que pretenden no dar nunca, nunca dan nada y pretenden recibir. Pero así no es. El Señor dice: dad y se os dará. Padre, gracias por esta semilla, Señor.
Gracias por tu amor, por tu misericordia, porque, Señor, tú das pan al que come y semilla al que siembra. Gracias, Santísimo Dios. Esta semilla lleva la bendición y la vida del Espíritu para ser multiplicada, y las puertas de la bendición se abren para cada persona que siembra en esta iglesia Jesucristo Impacto a las Naciones. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Señor, bendice cada persona, tu bendición sobre cada persona que siembra y ofrenda. En el nombre del Señor Jesucristo, amén y amén. Gracias, Jesús.